El Ministerio de Salud de la Nación denunció en el día de hoy que fueron encontradas 4 millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorífico compradas por el Estado Nacional en 2016 y que nunca se utilizaron en la población. Andrea. Sí, y se entera el Ministerio de Salud de esto por una factura que le llega de parte de este depósito pidiendo justamente que se le abonen los importes que corresponden al almacenamiento, es decir, al alquiler. Bueno, son... Decíamos, Claudio, 4 millones de dosis, la mayoría... Se utilizan las cámaras frigoríficas de ese frigorífico para conservarlas a baja temperatura. Exactamente. 4 millones de dosis de vacuna antigripal, que ya no, en su mayoría, que ya no pueden ser utilizadas, porque claro, bueno, que va cambiando la cepa año a año, de la cepa de la gripe, y entonces las vacunas no pueden ser utilizadas, no tienen la misma efectividad. Los cálculos oficiales, Claudio, ubican el costo de estas 4 millones de dosis en 1.400 millones de pesos que ha pagado el Estado, reiteramos, en 2016 durante el gobierno anterior. Pero no es solo ese número el único. Hay que sumarle a esto 19 millones de pesos que hay que abonar en materia de alquiler de estos depósitos, de estos frigoríficos, y además en lo que hay que pagar por la destrucción. Que hay todo un protocolo para la destrucción. Hay todo un protocolo para destruir. Y Argentina no tiene esa tecnología. No la tiene, exactamente. Por eso hay que abonar este costo extra. Hoy habló precisamente el ministro de Salud, Ginés González García. Escuchen lo que dice porque después vamos a escuchar qué respuesta da su antecesor. Se trata de un tema feo, porque al iniciar nuestra gestión nos llegaron facturas de este lugar, que es un frigorífico, vinculados con el estibaje de vacunas. Y entonces, cuando vinimos a ver, en realidad eran todas vacunas vencidas, que además no se habían distribuido a las provincias, con lo cual en realidad nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Y además una cantidad muy grande, más de 12 millones de dosis de antigripal y 600.000 dosis de la vacuna triple. Los argentinos habíamos comprado la vacuna, habíamos pagado la vacuna, no se había distribuido la vacuna y no se había vacunado a la gente. Como ustedes se dan cuenta, no sé cómo llamarlo eso, me parece una barbaridad. Pero son muchos millones de pesos, de dólares, de lo que ustedes quieran, perdidos y tirados. Son alrededor de 1.400 millones de pesos lo que hay en vacunas. En el fondo es un gobierno que no le importa a la gente, porque gastar la plata de la gente, que la gasta el Estado, para después que el bien no esté a disposición de la gente simplemente porque no se distribuyó, yo no sé cómo se llama eso. Bien, uno dice, 2016 fue adquirida toda esta cantidad de vacunas. ¿Qué dijo el ministro de Salud de ese momento, Andrea? Bueno, quien habló no fue el ministro de Salud de 2016, fue el ministro de Salud que asumió en 2017, Adolfo Rubinstein, que fue ministro de Salud hasta 2018, cuando el ministerio pasó a ser secretaría, bien lo recordarás. Sí. ¿Qué hizo Rubinstein? Que en realidad en 2016 hubo un pico grande de gripe, Argentina tuvo que comprar dosis de más. Se calcula que aproximadamente un gobierno compra, al menos aquí en Argentina, 45 millones de dosis al año para diferentes vacunas, las que tienen que ver con el calendario oficial, pero también otras que pueden ser necesarias. Por ejemplo, fiebre amarilla, por ejemplo, cólera para situaciones específicas. Ese año, en 2016, había habido un brote de gripe que no se veía desde 2010. Ustedes recuerdan, la gripe fue epidemia en 2009. En 2010 apareció la vacuna y ya no había habido un brote hasta ese año, 2016. Compramos de más, dijo Adolfo Rubinstein, y esta fue su explicación. Pero de estas 4 millones de dosis hay un poco más de 2 millones que pertenecen a la vacuna antigripal de la campaña de 2016. Yo no estaba todavía en el ministerio en ese momento. Pero esta campaña responde a una epidemia de gripe muy fuerte que tuvimos ese año y en el cual hubo un incremento muy importante de la demanda de vacuna antigripal, por lo cual se hicieron compras adicionales a las 10 millones, 11 millones de dosis que habitualmente se hacen de vacuna antigripal. Afortunadamente no se tuvieron que utilizar todas, porque, digamos, finalmente la temporada que había empezado más temprano, también terminó más temprano. Con lo cual hubo un sobrante de 2 millones de dosis. Ese sobrante de 2 millones de dosis, no sé si sabe, pero no se pueden dar el año siguiente porque cambian los antígenos de la vacuna. Entonces, todos los años
la vacuna antigripal es diferente, porque en realidad hay que darla de acuerdo a las cepas del hemisferio norte, en fin, toda una serie de cuestiones epidemiológicas. Así que eso ya a los años siguientes no se podían usar. Yo creo que lamentablemente acá hay un fuerte sesgo político en esto. Yo realmente lo lamento, estoy muy enojado, lo lamento muchísimo. Es una actitud honestamente muy baja de parte de Ginés. La verdad que lo lamento mucho por él, no me lo esperaba. Bien, a ver, uno se pregunta, bueno, ¿por qué se compran vacunas de más y en esas cantidades? Otra es, bueno, está bien, se pueden comprar de más para estar prevenidos por si estalla una pandemia de una gripe determinada. Pero si al año siguiente ya no se pueden usar, ¿por qué se estuvo pagando 2017, 2018, 2019, 2020 el alquiler por ese depósito y no se destruyeron en 2017 cuando ya no se podían usar? Se hubiesen ahorrado allí algunos pesos, ¿no? ¿Por qué Argentina no invierte, por ejemplo, o no ha invertido hasta ahora también en tener un depósito propio, no tener que estar pagando a un frigorífico el alquiler y esa capacidad de destruir las vacunas? Decíamos, ¿por qué se compra además? La explicación que da el gobierno anterior es que no hay un registro único de provincias que adhieran a poder informar de cuántas vacunas van a requerir. Es más fácil poder establecer una demanda lógica y aproximada de cuántas vacunas se van a usar para aquellas que figuran en el calendario oficial, pero no para las otras. Sin embargo, este registro sería hora de que se pudiera poner en marcha, porque así como esto sucede ahora, ya habíamos tenido un problema con vacunas. Yo no sé si ustedes recuerdan que apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, Ginés González García, allí tienen la imagen, había recorrido depósitos de la aduana en Ezeiza contando que había en este caso 12 millones de vacunas, en este caso era de vacunas contra el sarampión, que estaban siendo retenidas por el no pago de impuestos. Y no era un momento cualquiera, estamos hablando de diciembre de 2019, enero de 2020, cuando Argentina estaba en problemas serios con rebrotes de casos de sarampión. 12 millones de dosis de vacunas que no habían sido repartidas, que no habían sido ni siquiera podido ingresar al país, estaban allí retenidas en la aduana y que, según dijo en su momento Ginés González García, gracias a la sanción de la ley de emergencia, se pudo eximir a toda esa partida de ese impuesto y así pudieron ser liberadas. Pero hasta ese momento había 12 millones de vacunas contra el sarampión que estaban ¿dónde? En Ezeiza.